El año es 1699. En La Habana, bajo el sol que no da tregua, una joven de 17 años camina con el corazón en un puño. Se llama Isabella Mendoza y se mueve por los pasillos de mármol de la hacienda más imponente de toda la colonia. En su vientre lleva el secreto más peligroso de la isla. Está esperando un hijo. Pero no de un noble español, ni de un comerciante rico, sino de Tomás, un esclavo africano de la plantación de su propio padre. Si quieres descubrir cómo este amor, que lo tenía todo en contra, desató una de las masacres más brutales en la historia de Cuba, suscríbete ahora a Historias de Esclavitud y activa la campanita porque esta historia te va a atrapar desde el primer minuto. La hacienda San Rafael era un imperio de color verde intenso, extendiéndose por kilómetros bajo el cielo azul del Caribe. Su dueño, don Eduardo Mendoza, un hombre de 52 años de barba gris y mirada severa, había construido su inmensa fortuna sobre el trabajo y el dolor de más de 200 esclavos africanos que se dejaban la vida en los campos de caña de azúcar. Su hija, Isabella, era el brillo de la alta sociedad habanera. Con su cabello castaño siempre en peinados elaborados, sus vestidos de seda traídos directamente de España y su educación refinada, era la joven más deseada de toda Cuba. Pero detrás de esa fachada de perfección, Isabella vivía una doble vida que, si se descubría, podría destruirla a ella y a muchas otras personas. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Tomás, un esclavo de 24 años de origen angoleño, fue asignado para cuidar los jardines de la casa principal. Era un hombre alto, con los músculos definidos por años de trabajo forzado. Pero lo que realmente destacaba era la inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros, a pesar de las cadenas que llevaba en los tobillos. La primera vez que sus miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. Isabella estaba leyendo en el jardín, aprovechando la siesta, cuando notó que alguien la miraba fijamente desde los rosales. Tomás, con un podador en la mano, hacía como que cortaba las flores, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia ella. Ese simple intercambio duró segundos, pero fue suficiente para encender una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Las semanas que siguieron se convirtieron en un juego silencioso y peligroso de encuentros casuales. Isabella empezó a pasar más tiempo en el jardín, usando un libro como excusa para su presencia. Tomás, por su parte, se las ingeniaba para estar siempre cerca, fingiendo estar concentrado en su trabajo mientras escuchaba el leve susurro de las páginas al pasar. El primer contacto físico fue un accidente. Isabella tropezó cerca de la fuente del jardín. En un acto instintivo, Tomás corrió y la sujetó del brazo para evitar que cayera. El contacto duró un instante, pero una electricidad invisible lo recorrió a ambos. «Gracias», murmuró Isabella, sintiendo que sus mejillas se ponían al rojo vivo. «De nada, señorita», respondió Tomás, bajando la mirada al instante, plenamente consciente del peligro mortal en el que se había puesto. Pero la semilla ya estaba plantada. El amor había nacido en el lugar más improbable, entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Los días siguientes se convirtieron en una peligrosa danza de miradas robadas y palabras que no se decían en voz alta. Isabella descubrió que Tomás sabía leer y escribir, algo asombroso para un esclavo de la época. En su tierra natal, Angola, había aprendido de un misionero portugués antes de ser capturado y vendido. La comunicación empezó a fluir a través de pequeñas notas que Isabella dejaba escondidas en los libros del jardín. Tomás las encontraba y le respondía con una letra temblorosa, pero clara, escondiendo sus notas bajo una piedra cerca de la fuente. «No entiendo lo que me está pasando», escribió Isabella en su primera nota. «Yo tampoco, señorita, pero sé que es peligroso para los dos», respondió él. «¿Crees en el destino?», preguntó ella. «Creo que hay cosas que no podemos controlar, pero también que algunas decisiones pueden costarnos la vida», contestó él. Las notas se volvieron cada vez más íntimas. Isabella le hablaba de sus sueños y de la frustración de una vida rodeada de lujos, pero vacía. Tomás le contaba de África,
de su familia que había perdido, de los sueños que había tenido que abandonar cuando las cadenas le cerraron el futuro. El primer encuentro físico ocurrió una noche sin luna. Isabella se escabulló de la casa después de que todos estuvieran dormidos. Tomás la esperaba junto a unos naranjos, su silueta apenas visible en la oscuridad. «Esto es una locura», susurró Isabella, pero no se alejó cuando le ofreció la mano. «Lo sé», respondió Tomás, «pero ya no puedo pretender que no siento nada por ti». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a rebeldía, a libertad y a una tragedia inevitable. Era el primer beso de Isabella, y tal vez el último de sus vidas se los descubrían. Los encuentros nocturnos se volvieron una necesidad. Hablaban durante horas, compartiendo sueños imposibles de un mundo donde el destino no estuviera escrito por el color de la piel. Tomás le enseñó palabras en su idioma natal y Isabella le hablaba de sus libros, sin saber que estaba escribiendo su propia historia de amor, una que sería recordada por el fuego. La intimidad física creció con el tiempo. Al principio fueron besos y caricias, pero luego la pasión se desbordó. Isabella, educada en la estricta moralidad católica, luchaba contra sus propios principios y un deseo que la consumía por dentro. Una noche de abril, bajo la luz de las estrellas, con el perfume de los naranjos llenando el aire, se entregaron el uno al otro. Fue un acto de amor y de completa rebeldía, un momento de esperanza que, al mismo tiempo, sellaba su destino en la desesperación. Sabían el riesgo que corrían. Conocían las consecuencias mortales. Pero, en ese instante, rodeados por la fragancia dulce de las flores y el susurro del viento entre los árboles, todo el mundo exterior dejó de existir. Pero el mundo exterior seguía ahí, esperando, y con él, sus leyes crueles y sus castigos sin piedad. 2 meses más tarde, Isabella empezó a notar las primeras señales. El reloj de su cuerpo, que había sido tan puntual, se detuvo. Empezaron las náuseas matutinas y un sinfín de pequeños cambios que, juntos, formaban una verdad que no podía ignorar. Estaba embarazada. Dale un like a este video si quieres saber cómo Isabella intentará ocultar un secreto en una sociedad que la condenaría a muerte por este pecado. Isabella se enfrentaba a su reflejo cada mañana. El espejo no mentía. Su cintura, antes tan fina que necesitaba corsés apretadísimos, comenzaba a redondearse de forma sutil. Las náuseas matutinas la obligaban a inventar excusas para evitar el desayuno familiar. «Padre, creo que he cogido un malestar estomacal», mentía Isabella una de esas mañanas, fingiendo debilidad. Su padre, don Eduardo, la miraba con preocupación. «Quizás deberíamos llamar al médico», sugirió. El corazón de Isabella se le paró. Un examen médico revelaría todo en un instante. «No, no es necesario. Solo necesito descansar», respondió rápidamente, huyendo la seguridad de su habitación. Las noches se convirtieron en su único refugio, y también en su peor tormento. En la oscuridad, Isabella acariciaba su vientre apenas abultado, sintiendo una mezcla de terror y una ternura tan profunda que la rompía por dentro. Una nueva vida crecía en su interior, fruto del amor más puro y prohibido que había conocido. Sus encuentros con Tomás se volvieron más urgentes y desesperados. Durante uno de esos encuentros, finalmente se atrevió a confesarle la verdad. Estoy embarazada», susurró, y las palabras salieron de sus labios como un aliento ahogado. Tomás se quedó inmóvil, sin reaccionar por un momento que pareció eterno. Lentamente, se arrodilló frente a ella y colocó sus manos sobre el vientre de Isabella. «¿Estás segura?», preguntó, con la voz rota por la emoción. «Completamente», respondió ella. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Era padre, pero también sabía que esa noticia era una sentencia de muerte para ambos y para el niño que venía en camino. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabella, mientras las lágrimas le caían silenciosamente por las mejillas. «No lo sé», admitió Tomás, «pero no voy a dejarte sola en esto». Juntos,
comenzaron a buscar desesperadamente una salida. Tomás había oído historias de otros esclavos que habían escapado hacia el norte, a territorios donde la esclavitud ya no existía. Pero esas historias también hablaban de persecuciones brutales, de perros entrenados para rastrear fugitivos y de castigos que daban miedo solo con imaginarlos. Isabella consideró otras opciones. Sabía de una curandera en el pueblo, una mujer mayor que, decían, tenía hierbas para problemas femeninos. Pero la idea de deshacerse de su bebé era impensable. Ya lo amaba con toda su alma. Durante las siguientes semanas, Isabella se volvió una experta en ocultar la verdad. Empezó a usar vestidos más sueltos, se quejaba de dolores de espalda para justificar su postura más cuidadosa y evitaba cualquier situación que pudiera exponerla. Pero los secretos, como las malas hierbas, siempre encuentran la manera de salir a la luz. María, la esclava de la casa encargada de lavar la ropa de Isabella, empezó a notar una irregularidad mes tras mes. Los paños de la joven ya no aparecían en la canasta de ropa sucia. María, madre de 3 hijos, reconoció las señales de inmediato. Una mañana, mientras Isabella fingía estar indispuesta en su habitación, María se acercó a su cama con una taza de té. «Señorita Isabella», dijo con una voz suave, pero muy seria, «yo sé lo que le está pasando». El mundo de Isabella se detuvo. «No sé de qué me hablas, María», respondió con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Si lo sabe, señorita, yo he estado embarazada. Sé cómo es esto». Los ojos de María se llenaron de una mezcla de compasión y terror. «¿Quién es el padre?», preguntó. Isabella no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras María se sentaba a su lado. «Ay, mi niña», murmuró María, «¿en qué te has metido?». María se convirtió en la confidente forzosa de Isabella. Durante los días siguientes, la esclava de la casa luchó con el peso de ese secreto. Como madre, entendía el amor que Isabella sentía por el bebé que crecía dentro de ella. Como esclava, conocía de primera mano las terribles consecuencias que les esperaban a todos si la verdad salía a la luz. «Tienes que decirme quién es el padre», le insistía María en susurros. «Quizás podamos encontrar una solución». Isabella, cada vez más desesperada, evadía la pregunta, pero al final, ante la necesidad de apoyo, se rindió y confesó la verdad. «Es Tomás», susurró Isabella, y el rostro de María se puso pálido como el de un fantasma. «Ay, Dios mío, niña», murmuró, «sabes lo que has hecho, ¿verdad?». «Sé que es prohibido», dijo Isabella. «No es solo prohibido», la interrumpió María con urgencia en la voz. «Es una sentencia de muerte para él, para ti y para ese bebé. Don Eduardo es conocido por su crueldad con cualquier esclavo que se atreva a mirar a una mujer blanca». Y María tenía toda la razón. Don Eduardo Mendoza era famoso en toda La Habana por los castigos ejemplares que aplicaba. Años atrás, había mandado azotar hasta la muerte a un esclavo que había sido acusado de robar comida. Las historias de su crueldad eran tema de conversación en todas las plantaciones de la isla. «Tiene que haber una manera», suplicó Isabella, desesperada. «Podríamos decir que el padre es un joven español que se fue de la isla». «¿Y cuándo nazca el bebé?», preguntó María con una dureza que asustó a Isabella. «Los niños de sangre mezclada se reconocen desde el primer día. No puedes ocultar la sangre africana». Isabella no había pensado en eso. En su desesperación, había imaginado que de alguna manera el secreto podría durar para siempre. Pero María tenía razón. Un bebé mestizo sería la prueba irrefutable de su pecado y la sentencia de muerte para toda su familia. Mientras tanto, Tomás vivía su propia agonía. Durante el día, trabajaba en los jardines, pero su mente no dejaba de pensar en Isabella y en el bebé que crecía en su vientre. Había comenzado a ahorrar cada moneda que conseguía, pensando en una posible huida, pero sabía que las posibilidades de éxito eran casi nulas. Los otros esclavos notaron su comportamiento extraño. Joaquín,
Un hombre mayor y respetado que era como un padre para Tomás, se le acercó una tarde en el campo. «Muchacho, ¿qué te pasa?», preguntó Joaquín con preocupación. «Andas como si tuvieras el diablo persiguiéndote». Tomás estuvo a punto de confesarle todo a Joaquín. El hombre mayor era sabio y un buen confidente, pero algo lo detuvo. Quizás el instinto de proteger a su familia, o la certeza de que involucrar a más personas solo aumentaría el riesgo. «Solo estoy cansado», mintió Tomás, pero Joaquín no se dejó engañar. «Cuídate, hijo», le advirtió el hombre mayor. En esta plantación, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y cuando eso pasa, las consecuencias son terribles. El secreto está a punto de explotar. ¿Crees que Isabella y Tomás lograrán escapar antes de que don Eduardo descubra la verdad? Comenta tu predicción y comparte este video con alguien que ame las historias de amor imposible. La presión se volvió insoportable. Una noche, durante la cena, don Eduardo hizo el gran anuncio. Había acordado el matrimonio de Isabella con Rodrigo Vázquez, hijo de otro poderoso terrateniente. «La boda se celebrará en 3 meses», declaró su padre con satisfacción. «Es una unión perfecta para nuestras familias». Isabella sintió que el mundo se le venía encima. En 3 meses, su embarazo sería más que evidente para todos. No habría manera de ocultarlo durante la ceremonia y mucho menos en la noche de bodas. Esa noche, después de asegurarse de que toda la casa dormía, Isabella corrió al jardín donde Tomás la esperaba. «Mi padre ha arreglado mi matrimonio», le dijo entre sollozos. «La boda es en 3 meses». Tomás la abrazó con fuerza, sintiendo un dolor profundo. «No puedes casarte con él», murmuró. «No tengo opción», respondió ella. «Si la tienes», dijo Tomás, separándose para mirarla a los ojos. «Podemos huir esta misma noche». La idea del escape había estado creciendo en la mente de Tomás por semanas, pero ahora se había convertido en una necesidad desesperada. Esa noche, bajo la luz de una luna menguante, le contó a Isabella todos los detalles que había estado planeando en secreto. «Conozco a un hombre en el puerto», le explicó con voz urgente. «Se llama Capitán Morales. Es un contrabandista, pero también ayuda a esclavos fugitivos a cambio de dinero. Puede llevarnos a Jamaica, donde la ley española no puede alcanzarnos». Isabella escuchaba con el corazón latiendo a toda velocidad. La idea de dejar atrás todo lo que conocía la aterrorizaba, pero la alternativa era mucho peor. «¿Cuánto dinero necesitamos?», preguntó. «100 pesos de plata», respondió Tomás. «Es mucho dinero, pero yo tengo joyas», lo interrumpió Isabella. «Collares, pulseras, aretes, mi padre me ha regalado mucho a lo largo de los años. Deben valer mucho más que eso». Tomás sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. «¿Estarías dispuesta a hacer eso? ¿A dejarlo todo?». Isabella colocó las manos de Tomás sobre su vientre. «Por ti y por nuestro hijo, dejaría el mundo entero». Comenzaron a planear el escape de forma meticulosa. La huida tendría que ser durante la noche del próximo domingo, cuando don Eduardo estaría en La Habana en una reunión de comerciantes que se extendería hasta el amanecer. Isabella empezaría a reunir sus joyas poco a poco, guardándolas en un pequeño saco que escondería debajo de su cama. Tomás, por su parte, comenzó a hacer contacto con el capitán Morales a través de Joaquín, quien conocía a alguien que trabajaba en los muelles. El mensaje que enviaron era simple: 2 fugitivos necesitaban pasaje urgente a Jamaica y tenían con qué pagar. Pero los preparativos no pasaron desapercibidos. María, la esclava de la casa, había notado que Isabella se comportaba de manera aún más extraña. La joven pasaba largo rato frente a su joyero, mirando cada pieza con una intensidad que no era normal. Una tarde, María decidió ir directo al grano. «Señorita Isabella, ¿qué está planeando?». Isabella intentó disimular. «Nada, María, solo estaba mirando mis joyas». Pero María la conocía demasiado bien.
Niña, yo no nací ayer, dijo con firmeza. Usted está tramando algo muy peligroso. Lo veo en sus ojos. Finalmente, Isabella se rindió y le contó el plan. María escuchó en silencio. Su rostro se ponía cada vez más serio. «Es una locura», murmuró cuando Isabella terminó. «Los caminos están llenos de cazadores de esclavos, y aunque lleguen al puerto, ¿cómo saben que pueden confiar en ese capitán?» «Es nuestra única oportunidad», insistió Isabella. María suspiró. Como madre, entendía la desesperación de la joven. Como esclava, conocía los peligros del mundo exterior mejor que nadie. «Si van a hacer esto», dijo por fin, «necesitarán ayuda». María se convirtió en una colaboradora inesperada. Conocía los horarios de los guardias, las rutas menos vigiladas y tenía contactos entre los esclavos que podrían darles información clave. «El domingo por la noche», confirmó María, «los guardias de la puerta norte estarán borrachos por las peleas de gallos. Es su única oportunidad». Mientras tanto, Tomás había recibido una respuesta del capitán Morales. El hombre estaba dispuesto a ayudarlos, pero tenía condiciones muy estrictas. Tenían que estar en el muelle a las 2 de la madrugada, llevar el dinero en efectivo y no hacer preguntas sobre el destino o la carga del barco. El viernes, Isabella logró reunir todas sus joyas más valiosas. Las envolvió en un pañuelo de seda y las escondió en un baúl pequeño bajo su cama. El sábado pasó con una lentitud insoportable. Isabella apenas pudo comer, y María tuvo que inventar excusas constantes para su comportamiento. Tomás, por su parte, trabajó en el jardín con una calma fingida que engañó a todos, menos a Joaquín. Al final del día, el viejo esclavo se le acercó y le dijo en voz baja: «Cualquier cosa que estés planeando, hijo, que Dios te acompañe». Tomás lo miró sorprendido, pero Joaquín solo asintió y se alejó. Finalmente llegó la noche del domingo. Don Eduardo se fue a La Habana y la casa se quedó en silencio. A las 11 de la noche, Isabella se puso una ropa oscura y sencilla, muy diferente de sus vestidos elegantes. Tomó el baúl con las joyas y se deslizó por los pasillos de mármol. Cada crujido del suelo sonaba como un disparo. Llevaba el baúl pegado al pecho, sabiendo que contenía el futuro de Tomás, de su bebé y de ella misma. En el jardín, Tomás la esperaba, vestido con ropa de trabajo que había conseguido a cambio de horas extra. Ya no parecía un esclavo, sino un trabajador más. «¿Lista?», susurró él cuando ella se acercó. «Tan lista como se puede estar para dejar atrás toda una vida», respondió Isabella, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Juntos, comenzaron a caminar hacia la puerta norte. El plan funcionó a la perfección. Lograron evitar a los guardias principales y llegaron al límite de la plantación. El camino a La Habana se extendía ante ellos como una promesa. Pero la suerte se les terminó cuando se encontraron con una patrulla inesperada. «¡Alto ahí!», gritó una voz en la oscuridad. 2 soldados españoles salieron de entre los árboles, sus mosquetes y espadas brillando bajo la luz de las estrellas. «¿Quiénes son y qué hacen a estas horas?», preguntó el sargento, un hombre corpulento de bigote espeso. A Isabella se le secó la boca. Habían practicado esta situación, pero su mente se quedó en blanco. Somos esposos», tartamudeó Tomás, tratando de sonar convincente. «Venimos de visitar a mi familia en la plantación Mendoza». «¿Esposos?», interrumpió el sargento, alumbrándoles la cara con su linterna. «Veamos sus documentos de matrimonio». La sangre se heló en las venas de Isabella. No habían pensado en papeles falsos. Era un error fatal. Los dejamos en casa», murmuró ella, y su voz temblorosa los delató al instante. El sargento se acercó, examinando sus rostros. Cuando la luz se posó en Tomás, su expresión cambió. «Espera», dijo lentamente. «Tú tienes rasgos de africano. ¿Eres hombre libre?». Tomás tragó saliva. «Sí, señor, soy un liberto».
Entonces tienes papeles de manumisión, ¿verdad? El silencio que siguió fue su respuesta. El sargento sonrió con una crueldad que le revolvió el estómago a Isabella. «Tenemos un esclavo fugitivo», le dijo su compañero. «No», gritó Isabella, olvidando toda cautela. «Él no es un fugitivo. Yo soy Isabella Mendoza, la hija de don Eduardo Mendoza». El sargento la miró con incredulidad, luego con una comprensión lenta y terrible. La hija de don Eduardo huyendo en la noche con un esclavo. Su risa fue fría y despiadada. Esto se pone interesante. Mientras un soldado ataba a Tomás, el sargento sujetó a Isabella. A pesar de sus protestas, los arrastraron de vuelta a la plantación. «Por favor», suplicaba Isabella, «tienen que entender, estamos enamorados. Íbamos a casarnos». «Lo único que entiendo», respondió el sargento, «es que don Eduardo Mendoza va a querer hablar con ustedes». A las 3 de la madrugada llegaron a la casa principal. Las ventanas estaban oscuras, pero los soldados golpearon la puerta hasta que un criado somnoliento les abrió. «Despierta a don Eduardo», ordenó el sargento. «Tenemos algo que debe ver de inmediato». 20 minutos después, don Eduardo apareció en el salón, vestido con una bata de seda. Su rostro, lleno de molestia, se transformó en pura conmoción al ver a su hija, atada junto a Tomás. «¿Qué significa esto?», rugió. «Encontramos a su hija huyendo con este esclavo, señor», explicó el sargento. «Al parecer, planeaban escapar juntos». Don Eduardo miró a Isabella como si no la reconociera. «Isabella, ¿qué has hecho?». Isabella levantó la barbilla con una dignidad desesperada. «Padre, hay algo que tienes que saber». El salón principal de la hacienda San Rafael se había convertido en una escena de pesadilla. Don Eduardo Mendoza, con los ojos rojos de furia, caminaba como un depredador enjaulado. Isabella se mantenía de pie en el centro, con las manos atadas, mientras Tomás permanecía de rodillas, con los soldados a cada lado. «Explícate», rugió don Eduardo, su voz resonando en las paredes. «Explícame por qué mi hija, el orgullo de mi sangre, estaba huyendo en plena noche con un esclavo». Isabella tomó una respiración profunda. Sabía que había llegado el momento. Sus siguientes palabras decidirían el destino de los tres. «Padre», comenzó, con una voz temblorosa, pero firme, «estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Don Eduardo se detuvo en seco, como si lo hubieran golpeado. Su rostro se puso blanco, y luego rojo de una furia que parecía venir desde adentro. «¿Embarazada?», repitió, como si no pudiera entender la palabra. «Sí, padre. Y Tomás es el padre de mi hijo». La explosión de ira que siguió fue como un huracán. Don Eduardo agarró una silla y la estrelló contra la pared. Los soldados retrocedieron, asustados. «¡Maldita seas, Isabella!», gritó con la voz rota. «¿Cómo has podido deshonrar así a nuestra familia?». «No es deshonra», replicó Isabella con una valentía nacida de la desesperación. «Es amor. Amo a Tomás y él me ama a mí». Don Eduardo se acercó a ella con pasos amenazantes. «¿Amor? Esa bestia te ha corrompido. Te ha convertido en una mujer que elige por sí misma», terminó Isabella, levantando el mentón. La bofetada resonó por todo el salón. Isabella se tambaleó, pero se mantuvo de pie. «Padre, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos, «si alguna vez me has amado». «¿Amarla?». Don Eduardo se volteó hacia Tomás, que había estado en silencio observando la escena. «Tú, esclavo inmundo, ¿cómo te atreviste a tocar a mi hija?». Tomás levantó la mirada y, por primera vez, habló sin permiso. «La amo, señor», dijo con voz clara y firme. «La amo más que a mi propia vida». «¡Cállate!», le gritó don Eduardo, dándole una patada en el estómago que lo dobló de dolor.
No tienes derecho a hablar en mi presencia. Pero Tomás siguió, Señor, si debe castigar a alguien, castígueme a mí. Isabella no hizo nada malo, solo siguió a su corazón. Su corazón, se rió don Eduardo con amargura. Su corazón la ha llevado a la ruina. Y tú, bestia, has contaminado la sangre pura de mi familia. No somos bestias, gritó Isabella con una fuerza que no sabía que tenía. Él es más noble que cualquier hombre que conozco, más gentil, más inteligente, más compasivo. Don Eduardo se volteó hacia los soldados. Llévense a este animal a los establos. Que sea azotado hasta que su espalda sea carne viva. Después lo marcaremos con un hierro candente para que todos sepan que es un esclavo que se atrevió a tocar a una mujer blanca. No, gritó Isabella, arrojándose sobre su padre. Por favor, padre, si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Oh, no te preocupes, querida hija, dijo don Eduardo con una sonrisa cruel. Tu castigo será diferente, pero igual de efectivo. Se volteó hacia María, que acababa de entrar en el salón, despertada por los gritos. María, llama al doctor Herrera inmediatamente. Dile que es una emergencia. María palideció, comprendiendo de inmediato lo que significaba. Señor, por favor. Hazlo, rugió don Eduardo. El doctor Herrera era conocido en La Habana no solo por su habilidad, sino también por su discreción en asuntos delicados. Había ayudado a varias familias poderosas a resolver problemas similares. Padre, no, murmuró Isabella, no puedes hacer eso. Puedo y lo haré, respondió don Eduardo fríamente. Ese bastardo será arrancado de tu vientre, y después te casarás con Rodrigo Vázquez como estaba planeado. Esta deshonra será borrada por completo. —¿Es tu nieto? —gritó Isabella. —No es mi nieto —rugió don Eduardo—. Es la semilla del demonio y será destruida antes de que vea la luz del día. Los soldados comenzaron a arrastrar a Tomás hacia la puerta. Él luchaba por soltarse, gritando el nombre de Isabella, mientras ella gritaba el suyo. Pero las cuerdas eran demasiado fuertes y los soldados demasiado numerosos. —Isabella —gritó Tomás mientras se lo llevaban—, no dejes que te hagan daño. Lucha, te amo. Siempre te amaré, gritó ella, y sus palabras de amor se convirtieron en gritos de dolor cuando los soldados golpearon a Tomás para silenciarlo. La tragedia ha alcanzado su punto más oscuro. ¿Crees que Isabella y Tomás sobrevivirán a esta pesadilla? Dale me gusta a este video si quieres ver cómo esta historia llega a su final desgarrador. Los gritos de los azotes que le daban a Tomás en los establos se escuchaban hasta la casa principal. Don Eduardo había ordenado que las ventanas se mantuvieran abiertas para que Isabella pudiera oír cada latigazo, cada grito del hombre que amaba. Para que aprendas el precio de la deshonra, le había dicho su padre. Isabella estaba encerrada en su habitación, pero María se las había arreglado para colarse y estar con ella. Las dos mujeres se abrazaban mientras escuchaban los sonidos de la tortura, las lágrimas corriendo por sus rostros. —Señorita —susurró María—, tengo que decirle algo. Los otros esclavos están muy alterados. Joaquín está tratando de calmarlos. —¿Pero qué quieres decir? —preguntó Isabella, sollozando. Todos quieren a Tomás. Es como un hermano menor para muchos de ellos. Y lo que don Eduardo está haciendo. María no terminó la frase, pero no hacía falta. En los barracones, una furia silenciosa pero letal estaba creciendo. Joaquín, José el herrero, Miguel el capataz de los establos y otros 15 esclavos se habían reunido en secreto mientras los gritos de Tomás llenaban la noche. —Esto no puede seguir así —murmuró José, con los puños apretados. Ese muchacho nunca le hizo daño a nadie. Y la señorita Isabella —agregó Miguel—, siempre ha sido buena con nosotros. Nunca nos trató como animales. Joaquín, el más sabio de todos, intentaba ser la voz de la razón. Hermanos, entiendo su rabia.
Yo también la siento. Pero si hacemos algo estúpido esta noche, moriremos todos. Ya estamos muriendo, replicó José. Poco a poco, cada día. Al menos así, moriremos como hombres libres. De repente, los gritos de Tomás cesaron. Un silencio ominoso cayó sobre la hacienda. Los esclavos se miraron, sabiendo exactamente lo que significaba. 5 minutos después, uno de los soldados entró en los barracones. El esclavo Tomás ha muerto, anunció sin emoción. Su cuerpo será colgado en la plaza mañana, como ejemplo para todos. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Joaquín cerró los ojos, sabiendo que ya no había nada que pudiera detener lo que iba a suceder. «Hermanos», dijo finalmente, con una tristeza ancestral en la voz, «esta noche morimos como hombres libres». En la casa principal, Isabella había escuchado el terrible silencio. Cuando María le confirmó lo que ya sabía, algo se rompió para siempre en su interior. «Está muerto», murmuró, con la voz vacía. «Tomás está muerto». María la abrazó mientras Isabella comenzaba a reír y a llorar al mismo tiempo, su mente desmoronándose bajo el peso del dolor. «Señorita, tiene que ser fuerte», suplicó María. «Por el bebé». «¿Qué bebé?», preguntó Isabella con una sonrisa terrible. «Mi padre se asegurará de que no haya bebé, y después me casaré con Rodrigo, y todos fingiremos que esto nunca pasó». A la 1 de la madrugada, el doctor Herrera llegó a la hacienda. Era un hombre delgado y nervioso, con las manos temblando ligeramente mientras don Eduardo le explicaba lo que necesitaba. «Don Eduardo», murmuró el doctor, «lo que me pide es complicado. La señorita está bastante avanzada en su embarazo». «No me importa cuán complicado sea», replicó don Eduardo con voz de acero, «hágalo». Pero antes de que el doctor pudiera subir a la habitación de Isabella, los gritos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran los gritos de Tomás. Venían de la casa principal. José, con las manos envueltas en cadenas que había roto en la herrería, había entrado por la cocina. Miguel y otros 4 esclavos lo siguieron, armados con machetes de cortar caña, martillos y cualquier herramienta que hubieran podido encontrar. El primer soldado que se encontraron en el camino murió antes de poder gritar. José le clavó un martillo en la cabeza con una fuerza que venía de años de odio reprimido. «¡Por Tomás!», gritó, y sus palabras se convirtieron en el grito de batalla de la rebelión. Don Eduardo escuchó los gritos desde el salón y supo de inmediato lo que estaba sucediendo. «¡Soldados!», gritó, pero solo uno respondió a su llamada. José y Miguel irrumpieron en el salón como una tormenta de venganza. Don Eduardo trató de tomar su pistola, pero José fue más rápido. El martillo se estrelló contra el cráneo del hacendado con un sonido seco y terrible. El doctor Herrera trató de huir, pero Miguel lo alcanzó en las escaleras. El machete del esclavo se hundió profundamente en la espalda del médico, quien cayó rodando hasta el pie de la escalera. Durante las siguientes 2 horas, la hacienda San Rafael se convirtió en un infierno. Los esclavos rebeldes, alimentados por décadas de maltrato y por la muerte de Tomás, no mostraron piedad. Don Eduardo, el doctor Herrera, los 2 soldados que quedaban y otros 4 capataces blancos fueron brutalmente asesinados. Isabella, encerrada en su habitación, escuchaba los gritos y el caos, sintiendo que su mundo se desmoronaba para siempre. María permanecía con ella, ambas mujeres abrazadas mientras la violencia arrasaba la casa bajo sus pies. Cuando el sol salió sobre La Habana, la rebelión había terminado. Los esclavos que habían participado en la masacre huyeron hacia las montañas, sabiendo que las tropas españolas no tardarían en llegar. Isabella Mendoza, viuda a los 17 años antes de haber sido esposa, se encontró sola en una casa llena de cadáveres, embarazada del hijo de un hombre muerto y heredera de una plantación arruinada por la sangre y la venganza. La historia de Isabella Mendoza y Tomás se convirtió en una leyenda en Cuba. Algunos decían que Isabella había muerto de tristeza pocas semanas después de la masacre.
Otros aseguraban que había dado a luz a su hijo y que había huido a España, donde vivió el resto de sus días en un convento. Lo que sí es cierto es que la hacienda San Rafael nunca se recuperó. Las autoridades españolas capturaron y ejecutaron a la mayoría de los esclavos rebeldes, pero la historia de su amor prohibido, de su sangrienta venganza, se extendió por toda la isla como un fuego que no podía ser apagado. Porque al final, esta no es solo la historia de dos amantes condenados. Es la historia de un sistema que convertía el amor en un crimen, que se castigaba con la muerte, que transformaba a seres humanos en propiedad, que sembraba odio donde debería haber florecido la compasión. El eco de esos gritos en la noche del 15 de octubre de 1699 resonó durante siglos en los cañaverales de Cuba, recordándole a cada generación que la injusticia siempre encuentra una manera de cobrar su precio, y que a veces el amor verdadero puede destruir mundos enteros. Esta ha sido una historia real de la Cuba colonial, donde el amor se convirtió en tragedia y la venganza en justicia. Si te impactó esta historia, suscríbete para más relatos históricos que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. Y no olvides comentar. ¿Crees que Isabel y Tomás habrían tenido un destino diferente en otra época? Nos vemos en el próximo video.